Nos enseñan en la escuela que la Primera Guerra Mundial comenzó con 2 balas disparadas en Sarajevo. Nos dicen que fue un trágico accidente de alianzas, que el asesinato de un archiduque encendió una reacción en cadena que nadie quería detener. Pero esa es la versión para niños. La versión que evita hablar de poder. La versión que ignora la fría y dura economía del imperio. Porque si de verdad quieres entender por qué millones de hombres murieron en las trincheras y por qué el mapa del Medio Oriente terminó dibujado de la forma que hoy conocemos, tienes que mirar mucho más allá del asesinato. Tienes que mirar un mapa del mundo en el año 1900 y hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué era lo único que aterrorizaba más al Imperio Británico que cualquier ejército o cualquier armada? No era una bomba, no era un acorazado, no era un general, era una vía de tren. Esta es la historia del ferrocarril Berlín-Bagdad, un camino de hierro que amenazaba con unir el corazón industrial de Europa con los campos petrolíferos del Medio Oriente, rompiendo el estrangulamiento que Londres había impuesto sobre el comercio mundial. Un proyecto que desafiaba el equilibrio económico del mundo de principios del siglo XX, sin disparar una sola bala. También es la historia del Imperio Otomano, atrapado en deudas, sometido a los bancos de Londres y París, intentando escapar de una esclavitud financiera que lo asfixiaba. Pero cada kilómetro de riel que se colocaba no lo acercaba a la libertad, sino a una trampa cuidadosamente diseñada, una que terminaría destruyéndolo por completo. Y cuando ese tren empezó a avanzar, la guerra dejó de ser una posibilidad. Se volvió inevitable. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender esta tragedia, primero es necesario comprender el mundo tal como existía a finales del siglo XIX. En ese momento, el Imperio Británico era el amo indiscutible del globo. Su poder no se basaba únicamente en ejércitos o territorios, sino en una estructura mucho más profunda y silenciosa. Un sistema diseñado para controlar el comercio, el tiempo y el movimiento de las mercancías a escala planetaria. Ese dominio descansaba sobre 2 pilares fundamentales. El primero era la Marina Real, una fuerza naval sin comparación, desplegada en todos los océanos importantes del mundo. Sus barcos vigilaban las principales rutas marítimas, protegían los intereses comerciales británicos y garantizaban que casi todo intercambio global pasara, directa o indirectamente, bajo supervisión inglesa. El mar se había convertido en una extensión del poder imperial. El segundo pilar era aún más estratégico: el Canal de Suez, en Egipto. Esta estrecha franja de agua transformó por completo el equilibrio mundial. Antes de su apertura, los barcos debían rodear África para llegar a Asia. Con Suez, el viaje hacia el este se acortó de manera drástica, y quien controlara ese paso controlaba el pulso del comercio global. Para el imperio, Suez era una línea vital. Era la ruta más rápida hacia la India, considerada la joya de la corona del sistema imperial británico. Desde allí fluían materias primas, riqueza y estabilidad política. Mientras Gran Bretaña mantuvo el control del canal, también decidió quién podía comerciar con Oriente y en qué condiciones. El acceso al este dejó de ser un derecho y pasó a ser un privilegio administrado. Cualquier comerciante alemán o ruso que quisiera enviar mercancías hacia la India o China debía atravesar ese embudo estratégico. Cada barco, cada carga, cada ruta quedaba sometida a inspecciones, tarifas y regulaciones impuestas desde Londres. El comercio internacional funcionaba bajo reglas escritas por una sola potencia, y salirse de ese sistema tenía consecuencias económicas inmediatas. Sin embargo, en el corazón de Europa comenzaba a gestarse un cambio profundo. Alemania, recientemente unificada en el año 1871, emergía como una nueva potencia con una velocidad que inquietaba a las viejas élites imperiales. En pocas décadas, su industria se expandió de manera explosiva. Las fábricas alemanas empezaron a producir más rápido, con mayor eficiencia
y con tecnología de punta. La ciencia alemana se convirtió en referente mundial. Universidades, ingenieros y químicos impulsaban avances que transformaban la producción industrial. En términos económicos, Alemania avanzaba hacia una posición dominante dentro del continente europeo. Sin embargo, ese crecimiento tenía límites claros. A diferencia de Gran Bretaña, Alemania carecía de un vasto imperio colonial. No disponía de territorios lejanos que le suministraran materias primas baratas, ni de mercados cautivos donde colocar sus productos manufacturados. Además, su flota naval estaba muy lejos de poder desafiar el dominio británico en los océanos. El acceso directo al comercio global seguía bloqueado. De este modo, Alemania se convirtió en un gigante industrial atrapado en el centro de Europa. Rodeada por potencias rivales y dependiente de rutas marítimas controladas por otros, su crecimiento chocaba contra un muro invisible. La economía alemana necesitaba una salida que no dependiera del mar. Mientras tanto, hacia el sureste del continente se encontraba el Imperio Otomano. Durante siglos, había sido una de las grandes superpotencias del mundo, dominando territorios clave entre Europa, Asia y Medio Oriente. Pero para finales del siglo XIX, su situación era muy distinta. La debilidad económica, las deudas externas y la presión constante de las potencias europeas lo habían llevado a ser conocido como el hombre enfermo de Europa. Ese imperio, debilitado pero estratégicamente ubicado, se convertiría en una pieza clave dentro de un juego mucho más grande. Un juego donde la economía, las rutas comerciales y la infraestructura valían más que los ejércitos en el campo de batalla. El imperio se estaba deteriorando desde adentro. Durante décadas había perdido territorio en los Balcanes, debilitando su posición política y militar en Europa. Provincias que durante siglos habían estado bajo control otomano se fragmentaban una tras otra, empujadas por guerras, rebeliones y la presión constante de las potencias vecinas. Cada pérdida reducía ingresos, prestigio y capacidad de defensa. El ejército, que alguna vez fue temido, se encontraba obsoleto. Carecía de armamento moderno, de logística eficiente y de una estructura capaz de responder con rapidez a las amenazas en sus extensas fronteras. Sin embargo, el problema más grave se encontraba lejos del campo de batalla. Era un problema silencioso, acumulado en contratos, intereses y firmas bancarias. La deuda se había convertido en una carga asfixiante. El gobierno otomano estaba atrapado en una red de préstamos contraídos con bancos británicos y franceses. Año tras año, los pagos crecían mientras los ingresos disminuían. Para el año 1881, la situación llegó a un punto crítico. El imperio había quebrado. Para satisfacer a sus acreedores, se vio obligado a entregar el control de su propia economía a una entidad conocida como la Administración de la Deuda Pública Otomana. Este organismo estaba compuesto por representantes financieros europeos que asumieron funciones que normalmente correspondían a un Estado soberano. Recaudaban impuestos, administraban ingresos y decidían el destino del dinero generado dentro del imperio. En la práctica, esto significaba que los ciudadanos trabajaban para pagar a bancos extranjeros. Cuando un agricultor vendía sal, seda o tabaco, los ingresos dejaban de alimentar las arcas del sultán. Ese dinero cruzaba fronteras y terminaba depositado en bóvedas bancarias en Londres o París. El imperio seguía existiendo en los mapas, pero su economía ya estaba en manos ajenas. En ese contexto, gobernaba el sultán Abdul Hamid II. Era consciente de que su imperio estaba siendo consumido por el capital extranjero de manera gradual, pero implacable. Cada préstamo debilitaba un poco más la soberanía, y cada concesión profundizaba la dependencia. La urgencia era evidente. El sultán necesitaba modernizar su país y proteger sus fronteras sin recurrir a quienes ya controlaban su economía. La solución pasaba por la infraestructura, un sistema que permitiera mover tropas, recursos y autoridad con rapidez, un ferrocarril que conectara Constantinopla con las fronteras del desierto, reduciendo trayectos que tomaban meses a apenas unos días. Sin embargo, existía un riesgo. Claro, si ese proyecto quedaba en manos británicas o francesas, el ferrocarril se convertiría en otra herramienta de control externo.
una vía construida para servir intereses ajenos, no para fortalecer al imperio. Fue en ese punto donde los intereses de Alemania y del Imperio Otomano comenzaron a alinearse. Ambos enfrentaban limitaciones impuestas por el dominio británico sobre las rutas marítimas y el comercio global. Ambos buscaban una alternativa terrestre que cambiara las reglas del juego. El Kaiser Guillermo II identificó una oportunidad estratégica de enorme alcance, un ferrocarril que conectara Berlín con Constantinopla y que luego se extendiera hasta Bagdad en dirección al Golfo Pérsico, podía alterar el equilibrio de poder mundial. Esta ruta permitiría unir centros industriales europeos con regiones ricas en recursos sin depender del control naval británico. La lógica era simple y poderosa. Mercancías industriales podían salir del corazón de Europa, atravesar Viena, cruzar los Balcanes, internarse en territorio otomano y llegar hasta las puertas del Océano Índico por tierra. Todo el recorrido quedaba fuera del alcance de la Marina Real. Esa red ferroviaria crearía una ruta comercial continental de escala masiva, imposible de bloquear desde el mar. Al mismo tiempo, vincularía la capacidad industrial alemana con la riqueza material del Medio Oriente, generando una asociación que beneficiaba a ambas partes. Para el sultán, el proyecto representaba una posibilidad de supervivencia. Para Alemania, abría un camino directo hacia el poder global. Para Gran Bretaña, significaba una amenaza estratégica que ponía en riesgo los cimientos de su dominio imperial. La construcción comenzó con financiamiento y dirección técnica alemana. Deutsche Bank, una de las instituciones financieras más poderosas de Europa, asumió el liderazgo del proyecto. Su participación garantizaba capital, planificación a largo plazo y una ejecución que respondía a intereses estratégicos, no solo comerciales. El ferrocarril dejó de ser una simple obra de infraestructura y pasó a convertirse en una declaración de poder. Desde el punto de vista técnico, la ingeniería fue extraordinaria para su tiempo. Las cuadrillas tuvieron que perforar túneles a través de las montañas del Tauro, una barrera natural imponente, y tender vías sobre terrenos inestables y desiertos abrasadores. Cada kilómetro construido exigía resolver problemas de altitud, temperatura, suministro de agua y transporte de materiales en regiones donde casi no existía infraestructura previa. A medida que las vías avanzaban hacia el este, una inquietud creciente comenzó a instalarse en Londres. Los planificadores estratégicos británicos observaron el trazado del ferrocarril sobre el mapa y comprendieron su significado. Aquella línea de acero apuntaba directamente al corazón del sistema imperial. Un corredor terrestre continuo, desde Europa Central hasta Tinsondice, el Medio Oriente, alteraba décadas de dominio basado en el control del mar. Si el ferrocarril llegaba a completarse, el equilibrio estratégico cambiaba de forma radical. Tropas alemanas podrían desplazarse con rapidez y acercarse a zonas sensibles para el imperio. Al mismo tiempo, los productos industriales alemanes tendrían acceso directo a mercados orientales, incluyendo la India, sin depender de rutas marítimas vigiladas por la Marina Real. El impacto económico podía ser profundo y duradero. Sin embargo, existía un factor aún más inquietante que el comercio, un recurso que comenzaba a redefinir el poder militar de las grandes potencias. El petróleo. En ese periodo, el petróleo estaba empezando a reemplazar al carbón como combustible naval. Los estrategas navales habían descubierto que el petróleo ardía con mayor intensidad y limpieza. Permitía a los buques alcanzar mayores velocidades y permanecer más tiempo en el mar sin necesidad de reabastecerse. La movilidad y la autonomía se convertían en ventajas decisivas. El almirante Fisher, al frente de la Marina Real, sostuvo que la flota debía adaptarse a esta nueva fuente de energía para garantizar su supervivencia. El futuro del poder naval dependía de ello. Sin embargo, esta transición traía consigo una vulnerabilidad crítica. Gran Bretaña carecía de petróleo en su propio territorio. Dependía de suministros externos, especialmente de Persia y de Estados Unidos. Esa dependencia convertía el acceso a los yacimientos en un asunto de seguridad nacional. Al mismo tiempo, los geólogos comenzaban a identificar una realidad inquietante. Las tierras que atravesaría el ferrocarril de Bagdad, la antigua Mesopotamia,
conocida en la actualidad como Irak, reposaban sobre vastas reservas de petróleo, un recurso aún poco explotado, pero destinado a convertirse en el combustible central de la guerra moderna. Los alemanes habían actuado con previsión. Aseguraron derechos minerales por una franja de 20 kilómetros a cada lado de la vía férrea. Esto implicaba que, una vez completado el ferrocarril, Alemania tendría acceso directo y control legal sobre gran parte de esas reservas energéticas. La infraestructura y los recursos quedarían vinculados en un solo sistema. El significado estratégico era evidente. El control de ese petróleo podía determinar el futuro de los conflictos venideros. Quien dominara esa energía tendría una ventaja decisiva en el mar, y esa energía era precisamente la que la Marina británica necesitaba para sostener su supremacía. Frente a esta amenaza, el establishment británico llegó a una conclusión firme. El ferrocarril no debía alcanzar el mar. Se recurrió a múltiples herramientas para frenar el proyecto. La primera fue la diplomacia. Gran Bretaña ejerció presión sobre el jeque de Kuwait, un pequeño territorio ubicado al final del trazado previsto. El resultado fue un acuerdo secreto por el cual el jeque se comprometía a no arrendar tierras a potencias extranjeras sin autorización británica. Ese compromiso bloqueó de manera efectiva la posibilidad de que el ferrocarril contara con una terminal en el Golfo Pérsico. La línea férrea avanzaba, pero su salida natural al mar quedaba cerrada. El proyecto se encontraba atrapado tierra adentro, sin acceso directo a su objetivo final. Luego, se utilizó la prensa. Los periódicos británicos iniciaron una campaña sostenida contra el Imperio Otomano, presentándolo como atrasado y violento, mientras acusaban a Alemania de respaldar un régimen opresivo. El ferrocarril dejó de ser retratado como una obra comercial y pasó a ser descrito como un instrumento de dominación. Finalmente, se empleó el poder financiero. La City de Londres, centro neurálgico del capital internacional, cerró sus puertas al proyecto. Se impidió que fondos británicos participaran en su financiamiento, con la intención de asfixiarlo económicamente. A pesar de ello, la Sundeonsindustrie construcción continuó impulsada por capital alemán. Para el año 1914, los rieles habían alcanzado las montañas del sur de Turquía. El proyecto estaba cerca de completarse. La amenaza, que durante años había parecido distante, comenzaba a materializarse. La tensión ya no era teórica. El ferrocarril estaba a punto de cambiar el mundo. Es dentro de este contexto que debe entenderse el estallido de la Primera Guerra Mundial. Las tensiones entre las grandes potencias habían alcanzado un punto crítico mucho antes de los primeros disparos. Las disputas visibles sobre fronteras, alianzas y prestigio nacional ocultaban una lucha más profunda. En el centro del conflicto se encontraba una pregunta decisiva. ¿Quién controlaría el futuro económico del mundo? La Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, surgió como una respuesta directa al ascenso alemán. Esta alianza buscaba rodear a Alemania y limitar su expansión industrial y estratégica. Cada uno de sus miembros tenía motivos concretos. Rusia observaba con alarma el fortalecimiento del Imperio Otomano, un rival histórico al que aspiraba a debilitar desde hacía décadas. Francia veía en Alemania una amenaza económica capaz de desplazarla del liderazgo continental. Gran Bretaña percibía un peligro directo para la India y para el control del Canal de Suez, pilares de su sistema imperial. Cuando la guerra finalmente comenzó, la atención británica se dirigió de inmediato hacia una región clave. El primer movimiento estratégico relevante se produjo en el Medio Oriente, donde se concentraban los intereses energéticos y logísticos más sensibles del imperio. Para el Imperio Otomano, la guerra se convirtió en una tragedia de proporciones irreversibles. Durante años había intentado maniobrar entre las rivalidades europeas con la esperanza de preservar su soberanía. Esa estrategia terminó atrapándolo entre fuerzas mucho más poderosas. Al alinearse con Alemania, el gobierno otomano apostó por una victoria que prometía liberarlo de las deudas impuestas por Gran Bretaña y Francia. La expectativa era clara. Una victoria alemana permitiría recuperar margen de autonomía económica. El ferrocarril
debía convertirse en la arteria que transportara armas, suministros y apoyo técnico desde Europa Central hasta los frentes otomanos. También se esperaba utilizar esa ventaja logística para recuperar territorios perdidos en Egipto y en la región del Cáucaso. Ese cálculo subestimó la determinación del Imperio Británico. La guerra que se estaba librando iba más allá de la derrota de ejércitos enemigos. El objetivo central era asegurar activos estratégicos cuya importancia definiría el orden mundial posterior al conflicto. Poco después del inicio de las hostilidades, una fuerza expedicionaria británica desembarcó en Basora, en el sur de Irak. La justificación oficial fue la protección de la refinería de petróleo de Misin Nuesantoshi Abadan, una instalación crítica para el suministro energético. Sin embargo, el avance posterior dejó claro un propósito más amplio. Las tropas comenzaron a desplazarse hacia el norte, siguiendo el trazado del ferrocarril inacabado. El objetivo era adelantarse a cualquier presencia alemana y asegurar los campos petrolíferos de Mosul y Kirkuk, regiones que se perfilaban como esenciales para el futuro de la guerra. Controlar esas reservas significaba garantizar el combustible necesario para la flota y para la maquinaria militar moderna. La guerra en el Medio Oriente adoptó una forma distinta a la de Europa. Mientras en el continente los soldados perecían en trincheras inundadas de barro, en Mesopotamia enfrentaban un entorno implacable. El calor extremo, la falta de agua y las enfermedades causaron estragos constantes. El conflicto avanzaba lentamente, cobrando vidas de manera silenciosa. Las fuerzas británicas sufrieron reveses significativos. Uno de los episodios más humillantes fue el sitio de Kut, donde una fuerza completa quedó cercada y terminó rindiéndose ante el ejército otomano. Aquel acontecimiento expuso las dificultades de operar en una región tan extensa y hostil. A pesar de esas derrotas, la balanza estructural favorecía a Gran Bretaña. Su capacidad de movilizar recursos superaba ampliamente la del Imperio Otomano, que luchaba con limitaciones crecientes. El ferrocarril, concebido como la solución a esos problemas, seguía inconcluso. Las brechas en las vías a través de las montañas impedían un flujo continuo de tropas y suministros. El material procedente de Alemania debía ser descargado, transportado por camiones o caravanas a través de pasos difíciles, y luego cargado nuevamente en trenes. Este proceso lento y fragmentado se convirtió en un cuello de botella permanente. La incapacidad de mover fuerzas con rapidez debilitó de manera progresiva el esfuerzo de guerra otomano. Cada retraso otorgaba tiempo al adversario para reorganizarse, reforzar posiciones y avanzar. Con el paso de los meses, esa desventaja logística se volvió decisiva. De haberse completado el ferrocarril varios años antes, el desarrollo del conflicto habría seguido un curso distinto. La lentitud en el transporte permitió a los británicos consolidar su presencia y avanzar con mayor presión. Con el tiempo, esa superioridad se tradujo en la captura de Bagdad y Jerusalén, sellando el destino del Imperio Otomano. La guerra había demostrado que, en la era moderna, la infraestructura y la energía podían ser tan decisivas como cualquier batalla. A medida que la guerra se prolongaba, los gobiernos británico y francés comenzaron a planear el futuro de las tierras otomanas lejos del campo de batalla. Estas decisiones se tomaron mientras el conflicto seguía en curso, sin esperar su desenlace. En el año 1916, dos diplomáticos, Mark Sykes y François Picot, se reunieron en secreto frente a un mapa del Medio Oriente. Con un lápiz, trazaron líneas que atravesaban desiertos, montañas y ciudades, sin atender a tribus, comunidades religiosas ni realidades históricas locales. Aquellas líneas no surgieron del azar. El acuerdo que resultó de ese encuentro, conocido más tarde como el Acuerdo Sykes-Picot, reflejaba intereses estratégicos muy concretos. Al observar el mapa con detenimiento, las fronteras proyectadas coincidían de forma notable con la ruta planificada del ferrocarril de Bagdad y con las zonas donde ya se sospechaba la existencia de grandes reservas de petróleo. Gran Bretaña reclamó el control del sur de Irak y aseguró el puerto de Haifa, en Palestina, un punto clave para el acceso marítimo y el transporte de recursos.
Francia se adjudicó Siria y Líbano, consolidando su influencia en la franja oriental del Mediterráneo. El reparto respondía a una lógica precisa: fragmentar el antiguo imperio de manera que ninguna potencia futura pudiera concentrar suficiente poder para desafiar el orden establecido. El ferrocarril, que había sido concebido para unir regiones y facilitar el comercio, terminó transformándose en una referencia para dividir territorios. La infraestructura, que prometía integración, se convirtió en un instrumento indirecto de fragmentación política. La sensación de traición se extendió por toda la región. A diversos líderes árabes se les había prometido independencia a cambio de rebelarse contra el dominio otomano. Estas revueltas fueron alentadas y coordinadas con apoyo externo. T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, desempeñó un papel central en estas acciones, organizando ataques y sabotajes, incluso contra las mismas líneas ferroviarias de las que dependía el ejército otomano para sostenerse. Al finalizar la guerra, las expectativas de autonomía se desvanecieron. En lugar de independencia, los territorios árabes quedaron bajo administraciones coloniales británicas y francesas, regidas por mandatos y acuerdos firmados lejos de la región. El Imperio Otomano dejó de existir como entidad política. El sultán fue depuesto, el califato abolido y la estructura imperial desmantelada. Las deudas acumuladas durante décadas tampoco desaparecieron. Fueron reorganizadas y transferidas a los nuevos estados, creados a partir del antiguo imperio, condicionando su desarrollo desde el inicio. Para el Imperio Británico, el resultado fue considerado un éxito estratégico. La amenaza alemana quedó contenida. La ruta hacia la India permaneció segura, y de manera decisiva, el control sobre las principales reservas de petróleo quedó en manos favorables. Ese recurso se convertiría en el motor central del siglo XX, redefiniendo la economía, la guerra y el poder global durante generaciones. La historia del ferrocarril, de la guerra y de las fronteras trazadas con un lápiz seguía influyendo en el mundo mucho después de que los disparos se apagaran. El ferrocarril Berlín-Bagdad terminó fragmentado. Tramos que habían sido concebidos como una sola arteria quedaron repartidos entre Turquía, Siria e Irak, bajo administraciones distintas y con intereses enfrentados. La línea jamás operó como la ruta comercial unificada que había sido diseñada para ser. Aquella ambición de crear una ruta de la seda, hecha de acero, se extinguió antes de alcanzar su propósito. La caída del Imperio Otomano y el fracaso definitivo del ferrocarril dejaron un vacío profundo en el Medio Oriente. Ese vacío alteró equilibrios políticos, económicos y sociales que aún siguen generando consecuencias. Sin embargo, la historia tampoco se cerró con el final de la guerra en el año 1918. La influencia de aquel proyecto ferroviario continuó proyectándose durante el resto del siglo XX y volvió a manifestarse con fuerza en el siglo XXI. Tras la Primera Guerra Mundial, británicos y franceses consolidaron su control sobre gran parte del Medio Oriente. A pesar de ello, enfrentaron un desafío inmediato. La tierra y los yacimientos estaban bajo su dominio, pero el petróleo debía ser transportado hasta Europa de manera eficiente. El ferrocarril de Bagdad, que durante años había sido visto como una amenaza, pasó a quedar bajo su control. Aún así, la infraestructura se encontraba incompleta y fragmentada. Las fronteras trazadas tras la guerra introdujeron obstáculos que antes no existían. Un tren que partiera desde Bagdad rumbo a Europa debía atravesar múltiples sistemas aduaneros, operar con diferentes monedas y someterse a administraciones coloniales separadas. La continuidad económica de la región quedó desarticulada. Este resultado respondía a una lógica deliberada. Para las potencias coloniales, un Medio Oriente dividido resultaba más manejable y dependiente que una región integrada con capacidad de coordinación propia. En los años posteriores al conflicto, la estrategia cambió de forma gradual. La atención se desplazó del ferrocarril hacia los oleoductos. Estas infraestructuras ofrecían ventajas claras desde el punto de vista del control. Transportaban un solo recurso, evitaban el movimiento de personas y limitaban la circulación de ideas. El flujo era directo, previsible y fácilmente vigilable. En ese contexto surgió la Iraq Petroleum Company,
un consorcio integrado por grandes empresas petroleras británicas, francesas y estadounidenses. Su objetivo fue organizar la explotación y el transporte del crudo de manera coordinada. Se construyó un oleoducto que conectaba los campos petrolíferos de Kirkuk, en Irak, con la costa del Mediterráneo. El trazado seguía casi la misma lógica estratégica que había guiado al antiguo proyecto ferroviario, aunque el destino de los beneficios quedó claramente definido. El petróleo extraído de la región fluía hacia el oeste, alimentando economías lejanas. Mientras tanto, gran parte de la población local observaba cómo la riqueza salía de su suelo sin traducirse en desarrollo interno. La infraestructura regional permanecía limitada y las promesas de modernización que alguna vez habían acompañado al ferrocarril fueron sustituidas por una realidad centrada en la extracción. Aún así, el concepto estratégico detrás del ferrocarril Berlín-Bagdad nunca desapareció por completo. La idea de un puente terrestre que conectara Europa y Asia siguió presente en la planificación geopolítica. La lógica que impulsó aquel proyecto inicial continuó influyendo en decisiones posteriores, demostrando que ciertas ideas, una vez concebidas, resultan demasiado poderosas para quedar enterradas por la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril volvió a ocupar un lugar central en la estrategia global. La atención alemana se desplazó nuevamente hacia el este. El régimen nazi contempló el mismo problema que había enfrentado el Imperio alemán décadas antes: la dependencia energética. Adolf Hitler aspiraba a acceder a las reservas de petróleo de Irak y del Cáucaso, consideradas esenciales para sostener una guerra prolongada. Con ese objetivo, agentes alemanes fueron enviados a Irak para fomentar una rebelión contra la presencia británica. La promesa era clara: se ofrecía apoyo político y militar, junto con la culminación de los planes que el antiguo Kaiser había impulsado. El ferrocarril reaparecía como símbolo y como herramienta de un proyecto inconcluso. La reacción británica fue inmediata. Una vez más, fuerzas militares avanzaron sobre Irak para asegurar los campos petrolíferos y las rutas de transporte. El escenario parecía distinto, pero la lógica seguía intacta. Cambiaban los nombres, los uniformes y las fechas, mientras el objetivo permanecía constante. Quien dominara ese corredor terrestre controlaría el flujo de energía y, con ello, el equilibrio mundial. Al finalizar la guerra, el Imperio Británico ya se encontraba debilitado de manera irreversible. Las deudas acumuladas y el desgaste económico provocaron su colapso progresivo. En ese contexto, Estados Unidos emergió para ocupar el espacio dejado por la antigua potencia imperial. El nuevo actor heredó la misma preocupación estratégica. El control del Medio Oriente seguía siendo prioritario, aunque los métodos se transformaron. En lugar de administrar colonias de forma directa, se recurrió a alianzas políticas, intervenciones encubiertas y cambios de gobierno favorables. La finalidad era la misma: impedir que una potencia rival consolidara su dominio sobre el núcleo terrestre de Eurasia. Durante la Guerra Fría, ese rival fue la Unión Soviética. Desde la perspectiva estadounidense, existía el temor de que fuerzas soviéticas avanzaran a través de los mismos pasos montañosos que había recorrido el ferrocarril de Bagdad. La geografía que había condicionado conflictos anteriores volvía a adquirir relevancia estratégica. En ese contexto, Turquía asumió un papel central dentro de la OTAN. Su importancia trascendía cualquier consideración ideológica. El valor fundamental residía en su ubicación. El territorio turco se asentaba sobre el punto de estrangulamiento entre Oriente y Occidente, un espacio que conectaba rutas terrestres, energéticas y militares. Así, una vez más, la historia demostraba que los imperios podían cambiar, pero los corredores estratégicos permanecían. El ferrocarril, aunque fragmentado y transformado, seguía proyectando su sombra sobre cada gran conflicto del siglo. A comienzos del siglo XXI, los ecos de aquella historia reaparecen con una claridad inquietante. Los paralelos entre la era del ferrocarril Berlín-Bagdad y el momento actual resultan difíciles de ignorar. Una nueva potencia industrial ha emergido con la capacidad de desafiar al poder naval dominante del sistema internacional. En esta etapa, China ocupa un lugar comparable al que tuvo Alemania
a finales del siglo XIX, mientras Estados Unidos desempeña el papel que alguna vez sostuvo el Imperio Británico. En el centro de esta nueva competencia se encuentra un proyecto de infraestructura continental, conocido como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, concebido como una red que recuerda de forma notable al antiguo ferrocarril. El liderazgo chino comparte una preocupación estratégica similar a la que enfrentó el Kaiser Guillermo II en su tiempo. La vulnerabilidad marítima sigue siendo un factor determinante. Las rutas oceánicas del Pacífico y del Océano Índico se encuentran bajo una fuerte presencia naval estadounidense. En un escenario de conflicto, esa superioridad permitiría interrumpir el flujo de energía y materias primas hacia China, afectando directamente el funcionamiento de su economía. Frente a esa realidad, la respuesta ha sido construir alternativas terrestres. A lo largo del continente euroasiático se desarrollan proyectos de gran escala: ferrocarriles de mil-ondas, alta velocidad, oleoductos y extensas redes de autopistas que enlazan el interior de Asia con Europa y el Medio Oriente. La lógica es reducir la dependencia del mar y asegurar corredores que permanezcan fuera del alcance de bloqueos navales. El trazado general de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta reproduce patrones ya conocidos. Las conexiones atraviesan regiones clave, enlazan centros industriales con zonas energéticas y evitan los puntos de estrangulamiento marítimos controlados por potencias navales. La intención es integrar economías dispersas en un solo sistema continental, capaz de operar con mayor autonomía frente al poder oceánico. Este proceso también ha provocado reacciones previsibles. Al igual que ocurrió a comienzos del siglo XX, la potencia dominante observa estos movimientos con creciente inquietud. En el discurso público aparecen advertencias sobre endeudamiento, acusaciones de influencia política indebida y esfuerzos por frenar la expansión de empresas estratégicas en sectores clave como puertos, telecomunicaciones y redes digitales. El vocabulario empleado recuerda a debates de más de un siglo atrás. Las preocupaciones sobre control, dependencia y equilibrio de poder se expresan con términos distintos, pero responden a la misma ansiedad estratégica. Las herramientas cambian, los actores se renuevan, pero la lógica permanece. Una vez más, la infraestructura terrestre se convierte en el campo donde se disputa el futuro del orden mundial. La historia del ferrocarril de Bagdad deja una enseñanza clara. Cuando un imperio en declive percibe que un proyecto de infraestructura puede erosionar su hegemonía, responde con todos los medios a su alcance. Primero emplea presión económica y financiera, luego recurre a la propaganda para moldear percepciones, y cuando esas herramientas resultan insuficientes, termina utilizando la fuerza militar para impedir que esa conexión llegue a completarse. El Medio Oriente vuelve a ocupar el centro de este tablero estratégico. La región sigue siendo el punto donde convergen rutas, recursos y ambiciones externas. Las guerras en Irak y Siria, las tensiones persistentes en Irán y la inestabilidad en Turquía se desarrollan a lo largo de las mismas fracturas geográficas, donde, hace más de un siglo, se tendieron los rieles de un ferrocarril inconcluso. Estas coincidencias responden menos al azar que a la geografía. Los corredores estratégicos tienden a atraer conflicto de forma recurrente. La tragedia del Imperio Otomano funciona como una advertencia histórica. Sus gobernantes creyeron que podían equilibrar a las potencias europeas enfrentándolas entre sí. Consideraron posible aceptar capital y tecnología alemana para modernizar el país sin perder autonomía. Esa estrategia subestimó una realidad fundamental del poder internacional. Cuando una superpotencia construye infraestructura crítica en territorio ajeno, el intercambio va más allá del acero y el concreto. Junto con la inversión, llegan rivalidades, presiones externas y amenazas latentes. El territorio se transforma en un punto de interés estratégico. La tierra deja de ser solo un espacio nacional y pasa a convertirse en un objetivo dentro de disputas mayores. El tren, que había sido concebido como un motor de prosperidad, terminó trayendo ruina. Por sus rutas avanzaron ejércitos y alrededor de sus trazados se libraron batallas que desgarraron al imperio desde adentro. La infraestructura diseñada para unir terminó atrayendo fuerzas que fragmentaron.
En la actualidad, muchas naciones en desarrollo enfrentan un dilema similar al que tuvo el sultán otomano. Existe una necesidad urgente de crecimiento. Se requieren puentes, ferrocarriles, centrales eléctricas y sistemas de transporte modernos. China ofrece construirlos con rapidez y costos reducidos. Al mismo tiempo, las potencias occidentales advierten sobre los riesgos de aceptar ese apoyo. Los países receptores quedan atrapados en una confrontación que los supera en escala y alcance. La lección central del ferrocarril de Bagdad es que la infraestructura nunca es neutral. Una vía de transporte representa mucho más que una obra civil. Es un canal por donde circula poder, influencia y control. En la historia moderna, quienes detentan ese poder han demostrado estar dispuestos a sacrificar estabilidad y vidas antes que permitir que sus rivales dominen el flujo del comercio global. Las vías cambian de forma, los imperios se renuevan, pero la lógica permanece. Allí donde se trazan corredores estratégicos, también se dibujan las líneas del conflicto. En el presente, al observar las noticias y el caos persistente en el Medio Oriente, suele surgir una explicación simplificada. Muchos conflictos se atribuyen a la religión o a odios ancestrales. Se presentan como un choque inevitable entre civilizaciones. Esa interpretación resulta cómoda, pero superficial. Bajo la superficie del relato dominante se esconde una historia distinta. Al remover las capas del tiempo, lo que aparece no es únicamente fe o identidad. Aparecen intereses, contratos y rutas estratégicas. Aparecen las huellas de un ferrocarril alemán inconcluso, oxidado por la historia, pero todavía influyente. Emergen los restos de un acuerdo económico que nunca se completó y de una infraestructura que alteró el equilibrio global antes incluso de existir plenamente. Las fronteras del Medio Oriente no fueron trazadas con la intención de formar naciones coherentes o estables. Fueron delineadas para interrumpir una conexión, para fragmentar un corredor, para asegurarse de que una línea de acero jamás uniera aquello que podía desafiar un orden imperial. Cada frontera refleja una decisión estratégica, no un consenso cultural. El mundo actual, con sus guerras recurrentes y sus crisis energéticas, fue moldeado en gran parte por ese fracaso. Las decisiones tomadas alrededor del ferrocarril de Bagdad influyeron en la forma en que se distribuyó el poder. Se controlaron los recursos y se definieron las rutas del comercio global. Incluso los costos cotidianos de la energía guardan relación con ese pasado. El tren que nunca llegó a completar su recorrido dejó una marca duradera. Aunque sus rieles quedaron incompletos, su impacto siguió avanzando a través de conflictos, intervenciones y disputas que atraviesan generaciones. Aquella conexión frustrada continúa proyectando su sombra sobre el mundo moderno. La historia demuestra que las infraestructuras que no se terminan también pueden cambiar el destino del planeta, y en este caso, un tren que jamás alcanzó su destino sigue influyendo en el rumbo de la historia. Los imperios no se derrumban como la gente espera. Se derrumban como la gente ignora. Si reconoces estos patrones en otro lugar hoy, ya sabes qué viene después. Si crees que este documental está mal, explica dónde. Si crees que es correcto, explica por qué. De cualquier manera, la historia la escriben aquellos quienes la discuten. Estaré leyendo los comentarios. Si esta historia ayudó a comprender cómo la infraestructura, el poder y la geografía han moldeado el mundo actual, la invitación queda abierta a suscribirse al canal. Cada video profundiza en los hilos invisibles que conectan economía, guerra y decisiones que todavía influyen en la vida cotidiana. Compartir este contenido permite que más personas accedan a estas historias que rara vez se cuentan de esta forma. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final y por dedicar tiempo a mirar la historia desde una perspectiva más profunda.